Habiendo tocado el Evangelio en los últimos días, ahora vamos a hablar sobre la certeza. La certeza de la salvación. Pero antes de hacer eso, tienes que entender algo sobre la obra de la salvación en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer o de cualquier persona que cree. Si creemos que la conversión es simplemente un acto de la voluntad, si creemos que la conversión es algo que hace un hombre y nada más, entonces podemos caer en el error de pensar que una persona puede ser un cristiano genuino y vivir el resto de su vida en carnalidad y pecado. Pero sí. Entendemos que la conversión incluye el acto de un hombre, la decisión de la voluntad, pero también, y principalmente, es una obra sobrenatural de Dios, es decir, la obra regeneradora del Espíritu Santo, mediante la cual Dios cambia a un hombre y lo hace una nueva creación. Entonces podemos ver que todos los que realmente creen continuarán adelante y darán fruto. Por el tipo de predicación que se realiza en Estados Unidos, la salvación ha llegado a significar nada más que tomar una decisión. En estas campañas evangelísticas masivas, nacer de nuevo equivale a tomar una decisión. Pero en las Escrituras es algo completamente diferente, infinitamente más poderoso. La Biblia describe el nuevo nacimiento como una nueva creación. Y me atrevo a decir que la regeneración del corazón humano es una demostración más grande del poder de Dios que la creación del universo mismo. Dios creó el mundo ex nihilo, de la nada. Pero cuando Dios salva a un hombre, transforma una masa de depravación radical en un hijo de Dios. Antes de hablar sobre la certeza bíblica de la salvación, o cómo podemos saber que estamos salvados, quiero revisar algunos versículos para darnos una idea del poder de la regeneración. Comenzaremos en el Nuevo Testamento y simplemente iremos a 2 Corintios, capítulo 5. Estos no son nuestros textos principales, sino solo introducciones. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora bien, todas estas cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ser muy cuidadosos. Como mencioné anoche y la noche anterior, siempre que leemos algo repetidamente, puede perder su significado. Puede perder su poder. Cuando leemos que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, a veces lo hemos leído tanto que ignoramos el significado. No pensamos en lo que se está diciendo, o cometemos otro error, pensamos de alguna manera que Pablo está hablando en hipérbole, que está haciendo una exageración, o tal vez pensamos que lo que Pablo está diciendo es muy hermoso, algo como poesía, pero no debe tomarse en serio. Bueno, todo eso está equivocado. Pablo no está hablando en hipérbole. Pablo no está escribiendo poesía. Pablo está afirmando una verdad proposicional. Está afirmando un hecho teológico de que si una persona está verdaderamente en el ámbito de Cristo, si verdaderamente es cristiana, ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Verdaderamente, ha ocurrido un milagro cuando una persona ha sido convertida. Ahora quiero darles una ilustración de Charles Spurgeon. Imaginemos que hay un cerdo al fondo de la habitación, un gran cerdo. Y yo pongo aquí el mejor plato de comida que se puede conseguir en Noruega. Y por otro lado pongo un gran cubo de basura. Ahora bien, sé que probablemente muchos de ustedes no crecieron en una granja como yo, pero creo que podrán seguir esta ilustración. Si sueltan al cerdo, ¿hacia cuál de estos irá corriendo? Es un cerdo. Va a correr hacia la basura.
va a meter su cabeza en la basura, va a deleitarse con la basura, va a comer la basura, la va a devorar, y no le hará ningún daño a su estómago. ¿Por qué? Porque por naturaleza es un cerdo. Y eso es lo que hacen los cerdos. Ahora, si en un momento yo tuviera el poder de cambiar a ese cerdo en un hombre, en un segundo pasa de ser un cerdo con la naturaleza de un cerdo a ser un hombre con las características físicas y la naturaleza de un hombre real. Lo convierto en una nueva criatura. ¿Qué va a pasar? La basura en la que se estaba deleitando ahora la odiará. Sacará su cabeza de ese cubo, y la comida que estaba devorando ya no la soportará su estómago. La vomitará. Y no solo eso, cuando el hombre se dé la vuelta y vea que ustedes lo estaban observando comer esa basura, se sentirá avergonzado. Acabo de describir tu conversión. Si eres cristiano, acabo de describir tu conversión. Ahora, si eso te ofende, eres orgulloso y no entiendes la pecaminosidad del hombre, ni tu pecaminosidad antes de la conversión. El hombre, por naturaleza, es un pecador. Ama el pecado. Ama la inmundicia de este mundo. Rechazará a Dios. Odia a Dios. Odia la justicia. Pero, ¿qué sucede? El Espíritu del Dios viviente lo convierte en una nueva criatura ahora. Hay un sentido real en el que la voluntad es libre. La gente siempre me pregunta, ¿existe el libre albedrío? Bueno. Primero necesito aclarar algunas cosas. Cuando hablas de libre albedrío, necesitas entender que, en realidad, nadie es completamente libre. ¿Por qué? Porque la libertad en realidad pertenece solo a Dios. Solo Dios toma decisiones de manera totalmente y completamente libre de toda coerción, de toda manipulación y de toda influencia. Tú no eres así. Vienes de una cultura noruega que ha influido en tus decisiones. Otra persona puede venir de una cultura musulmana que influye en sus decisiones. La forma en que fuiste criado, las cosas a tu alrededor. No eres realmente libre. De hecho, en teología adecuada, Dios es el único que es absolutamente y totalmente libre en todas las decisiones que toma. Pero con el hombre, la esclavitud no solo proviene de nuestra cultura, sino que proviene de nuestro interior. ¿Qué significa esto? Que nacemos con un corazón depravado que ama la injusticia, y esas afecciones hacia la injusticia impulsan nuestra voluntad, de manera que deseamos hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en un sentido, el hombre es libre. Puede tomar decisiones sobre lo que quiere hacer. Pero el problema es que su voluntad está en esclavitud a lo que él es. Está en esclavitud a su naturaleza. Y si su naturaleza es mala, su voluntad será mala. Pero cuando una persona nace de nuevo, Dios cambia su corazón. Cambia su naturaleza. Y cuando cambia su naturaleza y la recrea, esa naturaleza tiene nuevas y justas afecciones, y esas nuevas y justas afecciones impulsan al hombre a buscar cosas justas y a hacer cosas justas. Entonces, cuando la Biblia dice que nos hemos convertido en una nueva criatura, significa simplemente que se nos ha dado una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza tiene nuevas y justas afecciones, y esas afecciones nos mueven a hacer cosas justas. Diferencia entre el cristianismo y el legalismo. Ahora permítanme mostrarles la diferencia entre el cristianismo y el legalismo. Supongamos que en el lugar donde vivo hay coyotes, que son como pequeños lobos, y se comen a las ovejas. ¿Cómo puedo resolver el problema? Bueno, puedo resolver el problema tomando mi rifle, saliendo y disparándole al coyote.
Ahora he resuelto el problema de las ovejas. He resuelto mi problema, pero realmente no he resuelto el problema del coyote. Está muerto. ¿Qué más podría hacer? Podría atrapar al coyote y meterlo en una jaula. He resuelto el problema de las ovejas, el coyote sigue vivo y ya no está comiendo ovejas. Ya no está haciendo cosas malas. Pero ese coyote está paseándose de un lado a otro en esa jaula. Está mirando a esas ovejas, quiere comerse a esas ovejas, todo lo que puede pensar es en comer ovejas. De hecho, la jaula está haciendo que ese coyote quiera comer ovejas más que nunca. Y si encuentra una pequeña abertura en una puerta o una ventana de esa jaula, ese coyote saltará y se comerá a las ovejas. Así que realmente no he resuelto el problema. ¿O qué podría hacer? Podría cambiar al coyote. Si tuviera el poder, podría convertirlo en una oveja. Y en el momento en que lo cambiara en una oveja, por naturaleza ya no querría comerse a las ovejas, sino que querría estar con ellas. Ese coyote en la jaula, eso es religión. Pone a un hombre en una jaula, le da un montón de reglas morales y le dice, no hagas esto. No hagas esto. No hagas esto. Y si el hombre tiene una voluntad realmente fuerte, es capaz de luchar contra sus deseos malvados. Pero no se equivoquen, más que nada quiere seguir haciendo esas cosas malvadas. El cristianismo no consiste en dar a un hombre un montón de reglas. El cristianismo consiste en predicarle el Evangelio a ese hombre, y por el poder del Espíritu Santo, la naturaleza de ese hombre se transforma y también lo hacen sus deseos. Así es, sus deseos. ¿Lo ves? Y esos deseos lo impulsan a vivir de manera diferente. Y esos deseos lo llevan a tener una relación diferente con el pecado. Ahora, déjenme darles otro ejemplo. Supongamos que soy el nuevo pastor de esta iglesia. Digamos que somos una iglesia y soy el nuevo pastor. Y tan pronto como llego entre ustedes, me cuentan sobre un antiguo miembro de la iglesia que vive en el bosque, que solía asistir a la iglesia todo el tiempo, pero ya no viene. Y me dicen, pastor, necesita visitarlo. Entonces, voy a la casa de este hombre en el bosque y lo visito. Es muy amable conmigo, me invita a entrar, y le digo. Me han dicho que no ha venido a la iglesia durante años. Él dice, es cierto, pastor. No he ido a la iglesia. Sé que está mal. Sé que está mal, pero me he involucrado en juegos, pasatiempos y todo tipo de cosas, y eso me ha alejado de la iglesia. Hombre, simplemente amo hacer esas cosas. Pero tiene razón. Necesito dejar de hacer esas cosas y simplemente regresar a la iglesia. Eso es lo que necesito hacer. Necesito hacer lo correcto. Y luego le digo, y también he escuchado que ha estado bebiendo bastante, embriagándose en público y otras cosas. Y él dice, sí, pastor, simplemente me encanta beber. Amo estar con mis amigos de bebida, pero tiene razón. Solo necesito ser fuerte, dejar todo eso y regresar a la iglesia. Y le digo, también he oído que ha estado engañando a su esposa. Él responde, tiene razón, pastor. Me encanta ir a los bares. Me encanta estar en ese ambiente. Me encantan las mujeres. Pero tiene razón, pastor. Necesito dejar todo eso y regresar. Necesito hacer lo correcto. Necesito regresar a la iglesia. Entonces, el domingo por la mañana, todos llegan a la iglesia, y ahí está él, sentado en la iglesia. Y todos dicen,
Alabado sea el Señor. La oveja descarriada ha vuelto a casa. No, para nada. Un hombre perdido ha entrado en la iglesia. Eso es lo único que ha sucedido. Porque escucha lo que está diciendo, tiene razón, pastor. Necesito dejar de hacer todas las cosas malas que amo, y necesito venir a hacer todas las cosas justas que odio. Eso no es cristianismo. Sus afectos no han cambiado, porque su corazón no ha cambiado, porque no ha nacido de nuevo. No. Es cristiano. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y podemos estar seguros de eso porque el versículo 18 dice, ahora todas estas cosas son de Dios. La salvación es una obra de Dios, y está diseñada para demostrar el poder de Dios. Ahora no tenemos tiempo en esta conferencia para abordar todos los aspectos diferentes de esto, pero me gustaría darles solo algunos puntos mientras estamos en este texto. Uno es que podemos estar seguros de que el cristiano genuino vivirá una vida diferente porque es una nueva criatura, debido a lo que ha llegado a ser. También podemos estar seguros de que un cristiano nuevo vivirá una vida diferente debido al Espíritu que mora en él. El Espíritu de Dios ahora habita en esa persona. Y finalmente, estos son solo 3 de muchos, podemos estar seguros de que una persona vivirá una nueva vida, sí. Realmente es cristiana, debido a la disciplina paternal de Dios. Dios disciplina a cada hijo para asegurarse de que camine como debe caminar. Es muy difícil usar esta ilustración hoy, especialmente en Europa, que Dios disciplina a sus hijos, porque tan pocas personas en Europa disciplinan a sus hijos. Mientras he estado aquí en Noruega, he visto a hombres muy grandes de 40 años siendo llevados por la nariz por su hijo de 2 años o su hijo de 4 años. Estaba en una iglesia. Lo vi. Y tienes miedo incluso de intentar detenerlos, pero si tratas de detenerlos demasiado, comenzarán a gritar en medio de la iglesia. Y todo esto es porque no practican la disciplina en casa. Es muy, muy triste, pero cuanto más impía se vuelve una sociedad, más verás esto. En última instancia, tienes Isaías 3, que básicamente dice que los jóvenes se rebelarán contra los hombres mayores, los hombres nobles serán eliminados de la sociedad, y las mujeres gobernarán sobre todos. Y básicamente eso es lo que tienes. Pero Dios es diferente. Él disciplina. Él disciplina. Y asegura, porque ama, que aquellos en quienes Él comenzó una obra continuarán en la fe. Ahora quiero que vayamos a un pasaje que ilustra maravillosamente esto en Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. Vamos a ver una hermosa ilustración de la doctrina de la regeneración. Y mientras se dirigen allí, permítanme decir esto, ¿han notado que la Biblia comienza con una frase específica? En el principio. Génesis comienza con en el principio. ¿Lo han notado? El Evangelio de Juan comienza con en el principio. Y no es simplemente para introducir al Mesías o a Jesucristo como el Dios eterno, sino que el propósito de Juan es comenzar a hablarnos de la nueva creación. Y esa nueva creación está en Jesucristo. Y no solo está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva, sino de personas nuevas para poblarla, un pueblo justo. Ezequiel 36, 22-28. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no lo hago por causa de ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas.
entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando me glorifique entre ustedes a la vista de ellas. Este es un texto extremadamente importante porque nos dice algunas cosas que, honestamente, son bastante humillantes. Dice, Israel, no los estoy salvando por ustedes. No voy a seguir rescatándolos por ustedes, sino que lo haré por mí mismo, por mi propio nombre, por mi propia reputación. Una de las formas en que esto se ilustra maravillosamente es en Números, capítulo 14. Ahora, en Números, capítulo 14. Como entienden, el pueblo está en el desierto. Números, y se rebelan contra Dios. Se rebelan contra Dios. ¿Todos lo tienen? Muy bien. Números 14, 11-12, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no? ¿Creerán en mí a pesar de todas las señales que he realizado en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desposeeré, y haré de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Está poniendo a prueba a Moisés. Dice, Moisés, hazte a un lado. Voy a matarlos a todos, y haré una nueva nación a partir de ti. Entonces Moisés intercede y mira lo que dice en el versículo 15, ahora bien, si matas a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo llevar a este pueblo a la tierra que les prometió bajo juramento, por eso los mató en el desierto. Números 14, 17-19. Pero ahora, por favor, que se manifieste el poder del Señor tal como has declarado, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como también has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Moisés está argumentando esto, Dios, no los mates. Y no dice, no los mates por ellos. Dice, no los mates por tu fama, por tu reputación, por tu nombre, porque todas las naciones que saben que los redimiste de Egipto básicamente dirán esto, el Señor fue lo suficientemente fuerte para redimirlos de Egipto, pero el Señor no fue lo suficientemente fuerte para llevarlos a la tierra que prometió. Así que ves que a Moisés le preocupa la fama de Dios, ¿ves eso? Ahora, cuando regresas a Ezequiel, está pasando lo mismo aquí. Ellos han estado en cautiverio, y el Señor dice, voy a rescatarlos. El cautiverio significa que estaban fuera de la tierra de Canaán. Estaban fuera de la tierra de la promesa. Habían sido exiliados debido a su pecado, y Dios dice, voy a traerlos de regreso, no por ustedes, sino por mí nombre, por mi fama. Nadie creerá que no puedo cumplir lo que he prometido. Los traeré de regreso. Aplicación para nosotros hoy. ¿Cómo aplica esto para nosotros hoy? No sé cómo es en Noruega, pero sé cómo es en otros lugares de Europa y también en los Estados Unidos. Y esos lugares en Europa han sido muy influenciados por los Estados Unidos. Y es la idea de que sí. Una persona reza una oración y le pide a Jesús que entre en su corazón, está salvada. Y luego, si vive el resto de su vida en mundanalidad y carnalidad sin ningún cambio, todavía se considera cristiana. ¿Y qué es lo que el mundo ve? Un montón de personas que profesan fe en Jesucristo, que dicen haber sido cambiadas por Él. Poder de Dios, pero que continúan viviendo en maldad. Entonces, la gente no solo se burla de la Iglesia, también se burla de Dios. Se ríen de Dios. Este Dios de gran poder que no puede cambiar a nadie.
Este Dios de gran poder que los salvó del infierno, pero que no puede salvarlos del poder del pecado en este mundo. Tiene a toda esta gente que no puede cambiar, que no puede transformar. Por eso, debido al evangelio superficial y a la predicación superficial en América, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Esto sucede porque el evangelio se predica de una manera superficial, porque ya no se practica la disciplina de la Iglesia, y porque simplemente se asume que cualquiera es cristiano si lo dice con su boca, aunque viva totalmente contrario a su confesión. Ahora, en Ezequiel 36, 24-27, Dios comienza a mostrar exactamente lo que hará cuando salve a este pueblo, y esto se parece mucho a la conversión. Veámoslo. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a su propia tierra. Los rociaré con agua limpia, y quedarán limpios. Los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Separación y transformación. Primero, Él dice que separará a su pueblo de las naciones y los llevará a la tierra prometida. Lo mismo sucede cuando una persona es genuinamente regenerada por el Espíritu Santo. Dios los separa para sí mismo. Ya no pertenecen al mundo. Ya no están bajo el dominio de Satanás, sino que han sido trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Además, ya no están excluidos o fuera de su cuidado paternal, ahora Él mismo los observa, los guarda celosamente y trabaja en ellos, para que sean diferentes de todas las naciones que los rodean. Y hace todo esto por el bien de su propio nombre, la relación del cristiano con el mundo y el pecado. Ahora, observemos al cristiano individual. Creo que si eres cristiano, podrás dar testimonio de lo mismo. Antes de conocer a Jesucristo, especialmente muchos de nosotros que llegamos a conocer al Señor en nuestros 20s o 30s. Después de haber vivido mucho en el mundo y en el pecado, cuando fuimos convertidos, algo cambió dramáticamente. Nuestra relación con el mundo cambió de manera drástica. La gente siempre me dice, tengo una nueva relación con Dios. Y yo siempre les pregunto, ¿tienes una nueva relación con el mundo? Porque si tu relación con el mundo no ha cambiado, tu relación con Dios no ha cambiado. ¿Tienes una nueva relación con el pecado? Porque si tu relación con el pecado no ha cambiado, tu relación con Dios no ha cambiado. ¿Tienes una nueva relación con los mandamientos de Dios? ¿Lo ves? Hay una obra de separación, ahora pertenecemos a Él. La providencia de Dios es absolutamente asombrosa. Es inescapable. Él estará detrás de nosotros, delante de nosotros, a nuestro lado. Él estará trabajando en la vida del cristiano, enseñando, bendiciendo, disciplinando. Incluso cuando se distancia del cristiano o retira su presencia por un tiempo, es con el propósito de una disciplina paternal amorosa. Un ejemplo de disciplina paternal. Déjenme darles un ejemplo. Tengo dos hijos, Jan, de 12 años, y Evan, de 10. Ambos cazan conmigo. Han estado en el bosque conmigo desde que eran muy pequeños. Cuando Jan tenía 2 años, lo llevaba en una mochila mientras caminábamos por él. Bosque con nieve. Pero tuve que enseñarles ciertas cosas. Jan ahora caza solo, pero cuando era pequeño, alrededor de 4 años, lo llevaba al bosque, a un lugar muy oscuro y pantanoso, lleno de serpientes y otras cosas peligrosas. Siempre le
Decía, Jan, quédate a mi lado. Hay serpientes malas en este bosque, coyotes y otras cosas. Quédate a mi lado. Pero siempre se adelantaba. Siempre quería ir por su cuenta. ¿Qué hice? Retiré mi presencia de él. Yo soy muy sigiloso y silencioso en el bosque, así que mientras él caminaba, me atrasé y me escondí detrás de un árbol. Él seguía avanzando, y yo lo seguía desde la sombra de los árboles. Después de un rato, un ave grande, que hace un ruido como un dinosaurio, comenzó a graznar. De repente, Jan se detuvo y dijo: «Papá. Papá». No me mostré. Lo dejé ahí, preocupado. Cuando llegó al punto de quiebre, finalmente salí de mi escondite. ¿Qué es esto? Algunas veces, cuando queremos adelantarnos a Dios, hacer las cosas a nuestra manera, o no escuchar su voz, Él retira su presencia. No es porque nos haya abandonado. No es porque no nos ame, sino para disciplinarnos, entrenarnos y enseñarnos. La disciplina de Dios en acción. En el libro de Hebreos, no se trata solo de retirar su presencia, sino también de su disciplina activa. Dice que Dios castiga a sus hijos, y a veces duele, pero siempre es por amor. Él está constantemente trabajando para separarnos del mundo y para separarnos hacia Él. Nunca olvides que el propósito principal de la vida cristiana no es simplemente separarse del mundo y de las cosas mundanas. El objetivo final es separarse para Dios. Y puedo asegurarte esto, te separas hacia Dios en la medida en que comienzas a dejar atrás estas cosas mundanas. La necesidad de pureza y entrega. Algunos de los que están en movimientos de señales y maravillas, o en movimientos amigables con el mundo, son a menudo algunas de las personas más sensuales del planeta. Estas dos cosas son completamente contrarias entre sí. Cuando digo dejar el mundo, no estoy hablando de unirse a una comuna cristiana o mudarse a los bosques para no ser visto nunca más. Pero si estoy hablando de no participar en las mismas obras de oscuridad, ni siquiera mencionar algunas de las cosas que hacen. Jóvenes, quiero que entiendan algo, si quieren ser usados por Dios, deben ser puros. Deben proteger sus corazones y sus mentes. Deben hacerlo. Hay una historia, no sé si es verdadera, pero es una buena ilustración, sobre un gran violinista. En Europa, un hombre mayor que estaba tocando su último concierto. Un joven violinista se le acercó y le dijo: «Señor, daría mi vida por tocar como usted». Y el hombre mayor le respondió: «Yo he dado mi vida para tocar como yo muchas veces». Un joven llamado al ministerio se acercará a un predicador mayor y dirá: «Daría mi vida por predicar como usted o por saber lo que usted sabe». Y la respuesta del predicador mayor será: «Hijo, he dado mi vida para saber lo que sé». Nunca olvides esto, joven. Hay innumerables muchachos que aman estar con otros chicos y hombres para sentarse a hablar de teología. Pero hay muy pocas personas que hacen el punto principal de su vida estar a solas con Dios y retirarse para buscarlo. Leonard Ravenhill una vez me envió un folleto cuando sabía que estaba luchando mucho. Decía: «Otros pueden, pero tú no». Básicamente decía esto: otros pueden sentir la libertad de ver ciertos programas de televisión, pero si quieres el poder de Dios en tu vida, no debes hacerlo. Otros pueden sentir la libertad de ir a ciertos lugares y participar en ciertas cosas, pero si quieres ser el hombre de Dios, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Hay decisiones que deben tomarse en la vida cristiana. Y nunca, escúchame, nunca hables de la soberanía de Dios de una
manera o pienses en la soberanía de Dios de una manera que te haga pasivo. Bueno, si Dios quiere que sea santo, me hará ¿santo? No. Tomamos decisiones todos los días. Lo hacemos. Pruebas y fidelidad. El apóstol Pablo dijo que había sido aprobado, en tiempo perfecto, lo que literalmente significa ser probado y aprobado por Dios. Dijo que eso le ocurrió en tiempo perfecto. Pero en el mismo versículo dijo, y el Dios que prueba nuestros corazones, en tiempo presente, lo que significa que el Dios que probó al predicador años atrás para confiarle el Evangelio sigue probándolo todos los días. Cuando me acuesto por la noche para dormir, Dios está probando, incluso en ese momento, los pensamientos más profundos de mi corazón para determinar si sigo siendo digno de confianza con el Evangelio. Piensa en eso. Es asombroso. Entonces, habrá una obra de separación. Ezequiel 36, 25-26. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Si tuviera que definir mi vida cristiana usando solo una frase de la Biblia, sería esta: los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. La única cosa que Dios estará haciendo en la vida del creyente es trabajar constantemente para limpiarlo de sus inmundicias y de todos sus ídolos. Los ídolos pequeños del corazón, los grandes ídolos, todos los ídolos. Los ídolos que puedes ver y los ídolos que no puedes ver. Él estará durante toda nuestra vida, limpiándonos de esas cosas y eliminándolas de nuestras vidas. Esa es la obra que Él ha prometido hacer. La soberanía de Dios en nuestra limpieza. Dios dice, rociaré agua limpia sobre ustedes y quedarán limpios. Alguien dijo una vez que Jesús es el único Señor que no puede decirle a nadie qué hacer. Dijeron eso porque observaron a los cristianos que llaman a Jesús Señor pero no hacen lo que Él dice. Pero quiero que piensen en esto: Dios es soberano. El hombre tiene libre albedrío, en cierto sentido, para tomar decisiones. Y no sé exactamente cómo chocan estas dos cosas, pero sé que ambas existen. Las decisiones de los hombres afectarán su destino, y Dios es soberano. Lo sé. Ambas cosas están en la Biblia. Un ejemplo del poder transformador de Dios. En mi hogar, cuando era niño, podía tomar decisiones, hacer todo tipo de cosas, pero mi padre y mi madre aún eran soberanos sobre mi vida. Recuerdo que, como niño de campo, siempre entraba a la casa sucio. Jugaba todo el día en los campos, en el barro, corría por los pantanos, hacía todo tipo de cosas. Siempre entraba sucio. Y recuerdo un día en que mi madre me dijo, ve a bañarte. Yo le respondí, mamá, no siento que deba bañarme hoy. Mi madre me miró y dijo, ve al baño y báñate. Y yo dije, sí, señora. Entonces, fui al baño para bañarme. Me encantaba nadar en el estanque, perseguir al ganado en el agua y todas esas cosas, pero había algo en las bañeras que no funcionaba para los niños pequeños. Así que abrí un poco el grifo, me salpiqué un poco de agua y luego tomé la toalla blanca de mi madre. Al secarme, la toalla milagrosamente cambió de color, de blanco a negro. Todo iba de maravilla, me puse el pijama y estaba pasando un buen rato cuando mi madre entró al baño. Mi madre era una mujer de campo. Sus manos eran tan fuertes como una lima de caballo. Me agarró por el cuello, me metió
en esa bañera y me restregó tan fuerte con sus manos que, cuando salí, era como si la gloria sequina brillara de mí. Mi madre dijo, te bañarás y estarás limpio. No es sorprendente que mi pequeña madre tenga más soberanía y poder que el Dios de la mayoría de los cristianos. Tú le perteneces a Dios. Serás limpio. Amén. Él vendrá tras de ti. Porque te ama, Él vendrá tras de ti. El amor de Dios demostrado en la disciplina. ¿Alguna vez has leído el texto, a Jacob amé y a Esau aborrecí? Está ahí. Está en la Biblia. Dios dice, amo a Jacob y aborrecí a Esau. Ahora, ¿cómo mostró Dios su amor por Jacob y su ira hacia Esau? Bueno, si miras la vida de Esau, Dios cumplió cada promesa que le hizo. Esau fue tan bendecido que cuando Jacob regresó a la tierra prometida, Esau no necesitaba nada de lo que Jacob tenía. Entonces, ¿cómo mostró Dios su ira hacia Esau? Te lo diré, dejó que Esau siguiera siendo Esau. Nunca vemos en la Biblia un solo lugar donde Dios esté trabajando para cambiar a Esau. Pero Jacob, ¿cómo mostró Dios su amor por Jacob? Dios le quitó el diablo a golpes todos los días de su vida. Cuando Jacob regresó a la tierra prometida, venía cojeando. ¿Cojeando? ¿Lo ves? Dios dice, no voy a dejar que sigas siendo Jacob. Te voy a hacer mío. Serás conformado a mi imagen. Eso va a suceder. Me perteneces. Me perteneces. La disciplina de un padre fiel. Recuerdo cuando era niño. Mi madre me compró unos pantalones nuevos para el primer día de clases y me advirtió, no arruines tus pantalones. No te pelees. Y después de la escuela, no vayas al arroyo a jugar en el barro ni a buscar serpientes con tus amigos. Bueno, fui a la escuela, arruiné mis pantalones, me peleé y fui al arroyo. Sabía que estaba en un gran problema, así que llevé a mis dos mejores amigos a casa conmigo, John y Reince, ambos con sus pantalones igual de sucios que los míos. Cuando llegamos cerca de la casa, mi madre salió por la puerta. Salía humo de sus oídos y rayos láser de sus ojos. Me miró y dijo, sube a tu habitación, reza tus oraciones porque voy a entrar y matarte. Inmediatamente, siendo un tipo astuto, le dije, pero mamá, mira a Reince y a John. Están tan sucios como yo. Y ella respondió algo que contiene una de las mayores verdades teológicas que he escuchado en mi vida, John y Reince no son mis hijos. Ahora sube a tu habitación. Y prepárate para morir. El celo de Dios por sus hijos. Le pertenecemos a Dios. Somos suyos. Él nos hará lo que debemos ser. Somos su responsabilidad. Hay un sentido en el cual su fama depende de la manera en que disciplina, cuida y guía a sus hijos. Es lo mismo con el Señor. Pero debido a los predicadores que no entienden la obra de Dios en el alma del hombre, debido a que ya no se practica la disciplina en la Iglesia, y debido a que el Evangelio ha sido rebajado y las verdades sobre la conversión no se predican, no se enseña la certeza bíblica. Ezequiel 36, 26-27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos. Un corazón de piedra es insensible, inerte. Pero cuando Dios lo transforma en un corazón de carne, se vuelve receptivo. Sensible, vivo. Este es el milagro de la regeneración, Dios cambia nuestra naturaleza y pone su espíritu dentro de
Nosotros. La obra soberana de Dios en la salvación. Ezequiel 36, 27 dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora veamos algo extremadamente importante. Retrocedamos al versículo 24. ¿Quiere? Enfatizar el pronombre personal singular yo, refiriéndose a Dios. Versículo 24, yo los tomaré de las naciones. Versículo 24, yo los recogeré de todas las tierras. Versículo 24, yo los traeré a su propia tierra. Versículo 25, yo los rociaré con agua limpia, y serán limpios. Versículo 25, yo los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Versículo 26, yo les daré un corazón nuevo. Versículo 26, yo pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Versículo 26, yo quitaré el corazón de piedra de su carne. Versículo 26, yo les daré un corazón de carne. Versículo 27, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Versículo 27, yo haré que anden en mis estatutos. Versículo 27, yo haré que sean cuidadosos para observar mis ordenanzas. Esta obra de salvación es completamente una obra de Dios, de principio a fin. Él la llevará a cabo porque su reputación entera depende de ello. Amén. El propósito principal de la salvación. ¿Por qué salva Dios a los hombres? Por su propio nombre y su propia reputación, para revelar a toda la creación quién es Dios. La salvación tiene como propósito principal revelar dos cosas, el carácter de Dios y el poder de Dios. Así que, cuando en la Iglesia enseñamos una forma barata de salvación, estamos deshonrando a Dios y destruyendo la revelación de su carácter y su poder. Por ejemplo, muchos predicadores de prosperidad, evangelistas televisivos y falsos sanadores viven en inmoralidad o en gran lujo y riqueza. Las personas incrédulas en Noruega, en los Estados Unidos y en todo el mundo ven eso y se burlan. Dicen, el Dios de ellos no tiene virtud ni poder. O ven a estos predicadores profetizando y sacudiendo sus cabezas y cuerpos como si fueran lunáticos. Entonces dicen, Dios no es un Dios de sabiduría, intelecto ni autocontrol. Todo lo que hacen deshonra tanto la persona como las obras de Dios, y serán responsables por ello. El mensaje perdido en la predicación moderna. Quiero que entiendan algo. Hace 100 años, en Noruega, las personas escuchaban sermones como este regularmente. Hace 150 años, en Noruega, Inglaterra y los Estados Unidos, sermones como este se predicaban todos los domingos, y hasta los niños pequeños conocían estas verdades. Pero ahora, debido a la influencia de movimientos superficiales, este tipo de predicación se ha perdido. Jeremías 31, 31-34. Veamos ahora el libro de Jeremías, capítulo 31, comenzando en el versículo 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. El antiguo pacto estuvo marcado por la fidelidad de Dios, pero también por la constante infidelidad de su pueblo. Este nuevo pacto será diferente, porque Dios no solo será fiel nuevamente, sino que hará una obra sobrenatural en los corazones de su pueblo para que ellos también sean fieles. La ley escrita en los corazones. Jeremías 31, 33 dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
La ley ya no estará escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. No será una ley externa impuesta, sino una ley interna escrita en sus corazones que los transformará desde adentro hacia afuera. La promesa de conocer a Dios. Jeremías 31, 34 continúa. No enseñarán más cada uno a su prójimo ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, declara el Señor. Porque perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este conocimiento de Dios no solo será teórico, sino íntimo. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tendrán una relación personal con Él, porque sus pecados serán perdonados y olvidados, la unidad del pueblo de Dios. Ahora pasemos a Jeremías 32, 38-40. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo camino para que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno de que no me apartaré de ellos para hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Dios promete que su pueblo será uno, con un solo corazón y un solo camino. Esto no significa que no habrá diferencias entre cristianos, pero aquellos que realmente pertenecen a Cristo estarán unidos por el temor reverente a Dios, el amor por su palabra y la confianza en el sacrificio redentor de Jesús. La verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. Hoy en día, muchas personas se quejan de que el cuerpo de Cristo está dividido. Organizan campañas y desfiles para unir a la Iglesia. Sin embargo, debemos entender algo crucial: la verdadera Iglesia no está dividida. Muchas divisiones que vemos en el cristianismo moderno son entre cristianos y no cristianos, no entre verdaderos creyentes. Cuando tres cristianos genuinos de diferentes denominaciones, un bautista, un nazareno y un luterano, se reúnen, puede que tengan algunas diferencias doctrinales menores, pero compartirán un profundo amor y respeto mutuo. Se unirán en lo esencial: la exaltación de Dios, la humillación del hombre, la confianza en la obra redentora de Cristo y el compromiso de vivir para su gloria. Un testimonio de unidad en medio del peligro. Permítanme compartirles una historia. Durante la Guerra Civil en Perú, decidí visitar una iglesia en las montañas, en una zona peligrosa conocida como Zona Roja. Era muy arriesgado, pero sentí que debía ir. Después de muchas horas de viaje escondido bajo una lona en un camión, llegamos a un pequeño pueblo en la noche. Estábamos perdidos y no sabíamos si el lugar estaba controlado por los maoístas, quienes nos habrían matado. Encontramos a un hombre borracho y le preguntamos si había hermanos cristianos en el pueblo. Nos señaló una casa humilde. Cuando llamamos a la puerta, una mujer anciana nos abrió. Al vernos, se asustó. Le dijimos, somos hermanos. Por favor, ayúdenos. Ella nos tomó del brazo y rápidamente nos llevó al sótano, donde nos escondimos entre paja y animales. Luego envió a un niño con un mensaje a los demás creyentes. Pronto, llegaron varios hermanos de la iglesia, todos de diferentes trasfondos denominacionales, pero con un propósito común: ayudarnos y protegernos. Sabían que estaban poniendo sus vidas en peligro al acogernos, pero lo hicieron porque éramos uno en Cristo. Esa noche, fuimos verdaderamente una familia en la fe. El pacto eterno de Dios con su pueblo. Volviendo a Jeremías 32, 40, Dios promete: haré con ellos un pacto eterno de que no me apartaré de ellos para hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Este pacto tiene dos partes. Primero, Dios promete que nunca se apartará de su pueblo para hacerles bien. Segundo,
Asegura que pondrá su temor en los corazones de ellos para que no se aparten de él. Es decir, su obra no solo asegura su fidelidad hacia nosotros, sino también nuestra fidelidad hacia él. ¿Cómo sabemos que somos parte de este pacto eterno? Porque Dios ha puesto su temor en nuestros corazones, y no podemos ni queremos alejarnos de él. El testimonio de un joven sin certeza. Una vez, en Rumanía, un joven se me acercó, luchando con su falta de certeza en su salvación. A pesar de mostrar evidencia de ser un cristiano genuino, estaba lleno de dudas. Después de muchos pasajes bíblicos y explicaciones, le dije, si no estás seguro, entonces aprovecha tu vida aquí. Ve a los bares, emborráchate, haz todo el pecado que puedas. Sorprendido, respondió, no puedo hacer eso. Le pregunté por qué, y dijo, porque temo a Dios. No puedo alejarme de él así. Le respondí, entonces, ¿no ves? Eres salvo. El temor de Dios en tu corazón es la prueba de que Él ha hecho su obra en ti. Este temor, esta imposibilidad de abandonar a Dios, es un testimonio del pacto eterno. Conclusión. Esta obra de salvación, desde el principio hasta el fin, es completamente de Dios. Su plan es perfecto. Su poder es infinito. Su amor es inquebrantable. Él transforma corazones, escribe su ley en nuestras almas y asegura nuestra fidelidad mediante su espíritu. Todo esto es para la gloria de su nombre y para revelar su carácter y su poder a toda la creación. Amén.